En la clase de hoy veremos la primera identidad de Bianchi. Hoy no utilizaremos como tal el hecho de que estamos trabajando en una variedad riemanniana con la conexión de Levi-Civita. Utilizaremos la métrica al final para dar una versión distinta de la identidad de Bianchi. Hay maneras, claro, de calcular y de demostrar la primera identidad de Bianchi usando la conexión de Levi-Civita, y se simplifica muchísimo desde el punto de vista de los cálculos si uno expresa al, al tensor de curvatura eh, con todas sus componentes en términos de la métrica. Pero para hacer eso hay que hacer unas cosas raras de físicos que se pueden justificar desde el punto de vista matemático, pero que veremos justamente, me parece que la semana que viene, ya como contenido que no tiene que ver con el semestre, sino como por puro gusto, por pura diversión, que es el marco de referencia inercial. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere expresar al tensor de curvatura en términos de la métrica, y se acuerdan que cuando vimos la clase pasada al tensor, perdón, a los símbolos de Christoffel, que ya ahora sí podemos decir que son símbolos de Christoffel, porque se llaman así cuando trabajamos con la métrica acoplada con la conexión y por lo tanto con la conexión de Levi-Civita. Entonces, cuando estamos trabajando con la conexión de Levi-Civita, ya podemos decirle símbolos de Christoffel, ¿no? Y encontramos la expresión para los símbolos de Christoffel en términos de la métrica. Y eh, recordemos que la expresión que habíamos encontrado para el tensor de curvatura estaba enteramente en términos de los símbolos de la conexión. Entonces podemos sustituir felizmente la expresión para cada uno de los símbolos de la conexión con la expresión para los símbolos de Christoffel, dado que estamos asumiendo que ya trabajamos en una variedad riemanniana con la conexión de Levi-Civita. El problema es que hay términos que ustedes recordarán que no son lineales, es decir, que tenemos dos símbolos de Christoffel que se están multiplicando. Y uno esperaría que esos símbolos se van a cancelar entre sí, pero no pasa. Y uno puede, como les decía, hacer cosas extrañas de físicos y decir que está trabajando en un marco de referencia inercial donde las coordenadas que elegimos hacen que el producto de esos símbolos de Christoffel es cero. Pero las derivadas de los símbolos de Christoffel no son cero. Es decir, los símbolos de Christoffel sí son cero, pero sus derivadas no. Entonces eso está bien extraño. Si uno hace eso, encuentra explícitamente la expresión para el tensor de curvatura en términos de la métrica. Es una expresión bonita, sencilla, bastante descriptiva porque queda todo en términos de las derivadas parciales de la métrica. Y entonces las identidades de Bianchi, demostrarlas, ya no deducirlas, sino demostrarlas, pues se vuelve un cálculo meramente de arrastrar la pluma. Pero en lugar de hacer todo ese desbarajuste y meter el marco de referencia inercial, pues vamos a hacer algo más bonito y pues deducirlas del tensor mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues, ¿para qué hacer todo eso e inventarnos un marco de referencia inercial? Vamos a hacer las cosas bien. Entonces, para eso, primero vamos a ver cuáles son las propiedades de este tensor de curvatura, unas de las cuales ya habíamos deducido, ¿no? Ya, por lo menos ya las sospechábamos, ya no las solíamos, ya creíamos que estaban ahí. Y después estas nos van a llevar así de la mano a la primera identidad de Bianchi, o de Bianchi. Si se me va a decirle Bianchi y no Bianchi durante todo el video, discúlpenme, pero pues es un error de pronunciación, ¿no? Ahora, habíamos descubierto que el tensor de curvatura o el tensor de Riemann, para cualquier variedad afín en general en la que no hemos definido qué conexión vamos a usar, podíamos encontrarlo con esta expresión, ¿no? En la que el tensor de curvatura de estos campos vectoriales, en los que recuerden que A y B están en realidad denotando a los campos vectoriales formados
por los elementos de la base de estas cartas coordenadas estaba dado por el corchete de Lie o la derivada de Lie de las derivadas covariantes en esos campos coordenados, en esas cartas coordenadas, perdón, o el conmutador de las derivadas covariantes, ¿no? Entonces, este término más el término de la torsión, porque recuerden que estamos diciendo que quién sabe quién sea esta conexión y entonces no podemos asegurar que este término se haga cero. Entonces, el término de la torsión aplicado a la derivada covariante, de aquí recuerden que todo esto tiene que estar aplicado a un campo vectorial o a un covector, ¿no? Entonces, más este término menos esta derivada covariante del corchete de Lie o de la derivada de Lie de estos campos vectoriales. Que este término estaba bien raro, ¿no? ¿Se acuerdan? Este término lo habíamos definido o descrito como la derivada covariante de esta carta coordenada aplicada sobre los elementos de la base de esta carta coordenada menos la derivada de la otra carta coordenada aplicada sobre esta. Y ustedes recuerden que a pesar de que esto de aquí ya se parece a los símbolos de la conexión, al término de los símbolos de la conexión, en realidad no son los términos de los símbolos de la conexión, porque esto va aplicado sobre este campo vectorial. Y entonces cuando aplicamos esto acá, pues hay algo que pasa, ¿no? Muy bien. Entonces, si queremos averiguar un poco más sobre el tensor de curvatura, tendremos que examinar los términos que componen su expresión. Es decir, si yo quiero saber qué propiedades tiene este bicho de aquí, pues tengo que saber qué propiedades tienen cada uno de estos términos, ¿no? Este corchete de Lie ya lo habíamos visto y ya sabemos más o menos qué propiedades tiene el conmutador. ¿Por qué? Pues porque sabíamos, que ahorita lo vamos a recordar, que es antisimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cambio de lugar a los elementos de mi corchete, pues simplemente va a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque el corchete o el conmutador no es más que el primero aplicado sobre el segundo menos el segundo aplicado sobre el primero. Entonces ustedes estarán de acuerdo que si yo factorizo el signo menos, entonces esto me queda como menos a la derivada covariante del primero aplicada en la del segundo, más la derivada del segundo aplicada por el primero. Que bien puedo escribir como esto de aquí menos esto de acá. Y esto no es otra cosa que un corchete, pero al revés. Siempre con el signo menos que está afuera. Y por eso decimos que el corchete de Lie es antisimétrico. Es una demostración bastante sencilla. Y que por eso dijimos que esto también cumplía con las propiedades de una uniforma. ¿Por qué? Porque era anticonmutativa. Es decir, si yo tomo el corchete de Lie y lo sumo con su versión permutada o cambiada de índices, me da 0. Entonces ya sabemos lo que hay que saber sobre este término. La torsión también ya habíamos averiguado un poco. Y sobre este, pues, quién sabe cómo se comporte, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la torsión, para aquellos que no recuerden. Y el término que habíamos encontrado para la torsión, recuerden que la torsión como tal, en forma de coordenadas, no era más que la diferencia entre los símbolos de la conexión. Con los índices cambiados, ¿no? Y era una manera de saber si los símbolos de la conexión eran o no, si la conexión era o no simétrica. Pero
nuestra primera definición de simetría de la conexión justamente había sido que si la conexión era simétrica, el conmutador de las derivadas covariantes coincidía con su derivada del i. En realidad no era este como tal, sino que era para cualquiera dos campos vectoriales, ¿no? El conmutador, perdón, no, eso siempre va a pasar, esa es la definición, ¿no? Más bien, el conmutador de las derivadas covariantes de estos coincidía con su derivada del i. Es decir, que si mi conexión, y esto es bien importante, si mi conexión es simétrica, entonces la derivada del i y la derivada covariante coinciden. ¿Y esto qué forma tomaba? Pues tomaba la forma, esta de acá, era igual al corchete del i, que podemos escribir de esta forma. Que en este caso estamos tomando a nuestros campos vectoriales como los elementos de la base de justamente las cartas coordenadas. Entonces, de la expresión para la torsión, vamos a ver qué tenemos. Recuerden que en este caso, explícitamente, estoy escribiendo a la torsión como la estoy calculando para los elementos de la base. Tengo precisamente que aplicar el conmutador de la derivada covariante sobre cada uno de estos campos vectoriales, y entonces tengo justamente esto de aquí, menos la derivada del i de esto de acá. Dense cuenta, por favor, que esta expresión no es otra cosa que la expresión para los símbolos de la conexión. Y este es el término que conocemos de la torsión. Este término de acá es el corchete del i, que no es otro que las parciales cruzadas. Y entonces, ¿qué me está diciendo la torsión expresada de esta manera? Que en el caso, y quiero señalar que la torsión fuera cero, las parciales conmutan. Que las parciales conmuten es exactamente igual a que los símbolos de la conexión también conmuten. Es decir, si mi conexión es simétrica, asumir esto es lo mismo que asumir esto. Bueno, menos, ¿no? No, sí está bien. Entonces, bueno, simplemente lo estoy escribiendo así, quería recalcar eso, y esto se convierte en esta expresión que ya habíamos desarrollado, que simplemente es desarrollar el corchete del i, que era esto de aquí, pero como tiene un menos enfrente, pues se vuelve esto de acá, ¿no? Y ahora, dense cuenta que por las propiedades de este corchete del i, yo puedo escribir esto, que en realidad tenía este menos aquí, como, si lo rearreglo, esto de aquí. Y esto de aquí no es otra cosa que el mismo corchete, pero con los índices cambiados y el signo más, que es esta expresión que tengo acá. Entonces, recordemos que este término
yo lo había escrito de manera más elegante como 2 veces 1/2 y esto, ¿se acuerdan que era la descomposición aditiva de un tensor antisimétrico? Que justamente era eh, el término que habíamos llamado torsión. Entonces, este yo lo puedo escribir simplemente como esto de acá. Y es lo que estoy haciendo aquí y me da esto, ¿no? Y entonces encuentro que la expresión para la torsión la puedo reescribir de esta manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? A lo largo de esta clase y de la que sigue, vamos a estar cambiando los índices constantemente, renombrando. Entonces, si les quedaba alguna duda de cómo renombrar, espero que con esta clase esa duda cambie, ¿no? Sobre todo índices libres. Ahora, lo que vamos a cambiar es la B por la A y obviamente la A por la B, o permutarlos, ¿no? Si cambiamos estos índices, pues ahora como tenemos que cambiarlos en toda la expresión, esta me queda como este símbolo de la conexión, y este me queda exactamente como este símbolo de la conexión. Y este de aquí, que estoy tomando esta expresión primero, me va a quedar como este de acá, porque estoy cambiando la B por A y la A por B. Si lo desarrollamos, este pues no le puedo hacer nada, pero a este, si ya desarrollado, me va a quedar como menos esto de acá, menos esto de acá. Que una vez que distribuyo el menos, me queda así, más esto. Y esto, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que escribirlo así. Y esto es el corchete de Lie original, con el signo más. Es decir, esto de aquí. A esto todavía no le puedo hacer nada, pero lo puedo escribir justamente como esto de acá. Porque lo puedo volver a escribir como 2 por 1/2 por BA menos AB. Y esto me va a dar 2 veces este tensor antisimétrico. Pero pues eso no me va a decir nada. En realidad, esto, lo que puedo hacer para que me dé información es factorizar el menos y escribirlo como 2 por menos 1/2 de CAB menos CBA. Y ahora sí, esto ya es exactamente lo mismo de aquí. Y esto me da 2 menos este tensor antisimétrico. Entonces dense cuenta que en realidad esto no es otra cosa que menos esto. Si factorizo el menos, en realidad tengo esta expresión. Y esta expresión es exactamente la misma de acá. Que si yo cambio esta por esta de aquí, es exactamente la misma de acá. Que es esta de aquí. Y esta de aquí no era otra cosa que la torsión original para los índices sin cambiar. Y por lo tanto, la torsión es antisimétrica. ¿Qué quiere decir que sea antisimétrica? No solo quiere decir este hecho, ¿no? Que nos vamos a estar encontrando con este hecho alrededor de esta clase y de la que sigue. Sino quiere decir que yo puedo escribir esto así. Y si volvemos a utilizar la descomposición aditiva de tensores, esto
se convierte en 2 veces igual a 0. Y por lo tanto, esto nos da una expresión, una identidad sobre la simetría y no la antisimetría de la torsión. ¿Qué quiere decir? Que la parte simétrica de la torsión es igual a 0. Muy bien, entonces ya sabemos que la torsión es antisimétrica. Y sabemos que el corchete de Lie de las derivadas covariantes y en general el corchete de Lie es antisimétrico. Entonces solo nos falta analizar un término más, que es este término extraño, ¿no? Vamos a analizar este término extraño que vamos a descomponer así, como ya lo habíamos hecho. Y vamos ahora a cambiarle otra vez los índices. Es decir, otra vez A por B y B por A. Como nos damos cuenta, ¿qué pasa? Pues otra vez tenemos que esto es igual, si factorizamos el menos, a menos esto más esto. Y esto es exactamente el primer término que teníamos. Por lo tanto, podemos decir que este término también es antisimétrico. Así que ya sabemos que todos los términos del tensor de curvatura son antisimétricos. ¿Pero esto implica que el tensor de curvatura en sí mismo sea antisimétrico? Vamos a ver. Si se acuerdan, teníamos la expresión para este tensor de curvatura. Si ahora cambiamos los índices, pues tenemos esta expresión. Y esto no nos está diciendo nada sobre la antisimetría del tensor de curvatura. Pero ya averiguamos qué quiere decir cambiarle los índices a cada uno de estos elementos. Y entonces podemos decir que este es igual a este, la torsión es igual a menos la torsión con los índices cambiados, y esta derivada covariante también cambia su signo. Si ahora factorizamos el menos, tenemos esta expresión. Y esta es la expresión precisamente del tensor de curvatura original. Y entonces el tensor de curvatura es antisimétrico. Cosa que ya sabíamos, ya esperábamos. ¿Por qué? Porque para encontrar el tensor de curvatura partimos justamente del conmutador o el corchete de Lie, que era en esencia antisimétrico. Entonces, pues esto no nos sorprende. Pero dense cuenta que aquí yo no estoy expresando al tensor de curvatura en coordenadas, simplemente estoy diciendo que actúa sobre estos campos vectoriales. Entonces, ¿esto qué información me da en cuanto a su antisimetría en los índices? Yo quiero averiguar todas las simetrías del tensor de Riemann. Vamos a escribir al tensor de curvatura en coordenadas. Entonces, tengo primero que, recuerden que esto era en realidad esta expresión. Y acabo de encontrar que esta, que es en realidad esta expresión, era igual a menos esta. Entonces, yo puedo escribir esto de aquí, ¿no? Sin problemas. Entonces ya me está diciendo que el tensor de curvatura es antisimétrico con respecto a sus dos últimos índices covariantes. Por lo tanto, yo puedo sumar este término de ambos lados de la ecuación y esto me tiene que dar 0.
Lo cual, si uso la descomposición aditiva de tensores, me da un tensor simétrico igual a 0, que es esto de aquí, ¿no? Dos veces este tensor simétrico es igual a 0, que puedo quitarme el 2 y tengo esta primera identidad, que quiere decir que si yo simetrizo o tomo la simetría del tensor de Riemann aquí, es igual a 0. Esta es la primera identidad. Y como tal, es una manera de expresar que el tensor de Riemann es antisimétrico en sus dos últimos índices covariantes. Y pues eso no nos dice mucho, ¿no? Ya lo sabíamos. Pero ahora queremos saber algo más sobre este tensor de curvatura. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a traer de los muertos, vamos a revivir, a invocar la expresión explícita que habíamos encontrado para el tensor de curvatura. Y esta era la que les platicaba al inicio de la clase, ¿no? La que está en términos de los símbolos de la conexión. Y como les comentaba, esta es la parte que si quisiéramos desarrollar en términos de la métrica, nos daría problemas porque son dos símbolos de la conexión multiplicándose. Dense cuenta, como un pequeño paréntesis, que si yo logro que introduciendo el marco de referencia inercial, que este término se haga 0, pues ya solamente tengo que lidiar con estos términos y pues se vuelve algo mucho más sencillo. Pero pues estas triquiñuelas todavía no las vamos a introducir, porque estamos viendo apenas el aspecto matemático del tensor de curvatura y es mucho más bonito ver cómo se cumple sin tener que hacer mañas y trucos y trampas, ¿no? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es renombrar el D por A y el A por D. Entonces, primero lo voy a hacer, esta será la única vez que lo haga explícitamente y ya después simplemente pondré la expresión. Tenemos que cambiar la D por la A y la A por la D. Por lo tanto, tengo ahora esta expresión voy a encontrar la expresión para este tensor de curvatura. Y aquí voy a tener la parcial con respecto a D de este símbolo de la conexión más este símbolo de la conexión por este símbolo de la conexión menos la parcial con respecto a B de este símbolo de la conexión, donde cambié otra vez la A por D, menos este símbolo de la conexión por este símbolo de la conexión. Listo. Y me gustaría concluir algo de aquí, ¿no? Pero no puedo. ¿Por qué? Porque para empezar, tengo esta parcial con respecto a D que no tengo aquí arriba. Y en segundo lugar, como no sé si estoy trabajando con una conexión simétrica o no, pues no puedo decir que este símbolo de la conexión y este sean iguales. Porque pues yo podría restar este término con este término y listo, ¿no? Pero no puedo. ¿Por qué? Porque yo no sé si estos dos, este y este, sean iguales. Entonces aquí me daría el término de la torsión. Lo mismo con estos dos símbolos de la conexión, ¿no? Y bueno, estos dos sí son completamente diferentes y además tengo el problema justamente de estas parciales. Ahora, es por eso que voy a elegir cambiar la D por la B y la B por la D de esta expresión, lo que resulta en esto de aquí. Es decir, ahora estoy cambiando este índice por este índice. Bueno, voy a hacerlo una vez más, pero será la última, ahora sí. Y entonces voy a cambiar esta D por esta B. Y lo mismo para acá. Entonces ahora tengo aquí en lugar de una D, una B. Y aquí en este símbolo, en lugar de una B, una D. La A la dejo igual. En este símbolo cambio la B por la D. La A la dejo igual. Y en este símbolo cambio la D por la B.
A esta parcial cambio la b por la d. Y en este símbolo cambio igual la d por la b. En este símbolo cambio la b por la d. Y en este símbolo cambio la d por la b. Que es justamente la expresión que tengo aquí. Hay que darnos cuenta que ahora sí puedo ya decir algo con respecto a este de aquí. ¿Por qué? Porque si yo factorizo un signo menos de esta expresión, puedo escribir ahora, en primer lugar, a esta parcial, que ya le quite el menos. Después puedo escribir a estos símbolos de la conexión, a los que ya les quite el menos, porque está aquí afuera. Luego, a esta parcial tengo que ponerle un menos. Y a estos símbolos de la conexión tengo que ponerles también un menos. Pero esta expresión es exactamente la misma que esta de aquí. Lo único que cambia es en el orden en el que están. No los índices, sino el producto de los símbolos. Y eso pues en realidad no importa, ¿no? Entonces, puedo concluir que esta es igual a menos este tensor de curvatura. Y yo sé que ustedes estarán diciendo, bueno, eso no me dice nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos concluyendo que es otra vez antisimétrico para sus dos últimos índices contravariantes. Y eso pues no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, volvamos a hacer lo mismo, ¿no? Teníamos que esto de acá era igual a menos esto. Si yo vuelvo a pasar o vuelvo a sumar de ambos lados de la ecuación este tensor de curvatura y vuelvo a usar la descomposición aditiva de tensores, voy a tener esta expresión. Pero ahora dense cuenta que la tengo sí para los mismos dos índices covariantes, pero son diferentes, ¿no? Y ustedes me podrán decir, bueno, pero esos solo son los nombres de los índices. Sabemos que los nombres de los índices no importan tanto. Sí, pero esto sigue siendo igual a 0. Entonces, yo puedo reunir esta nueva identidad, que en esencia es la misma, porque me está hablando de los mismos índices, con otros nombres, pero de los mismos, con la otra que tenía yo al principio. Porque además son iguales a 0, ¿no? Y dense cuenta que aquí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque básicamente esta D está aquí. La A también está en otro lugar. Y si bien la B sigue estando dentro de los términos que están simetrizados, no está en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo restar de ambos lados de la ecuación este término, y eso pues obviamente me va a dar 0, ¿no? Es decir, esto de aquí menos esto de aquí me va a dar 0. Eso no me interesa. ¿Por qué? Eventualmente me va a interesar. Porque si yo vuelvo a hacer la descomposición aditiva de tensores, ahora tengo un tensor antisimétrico. Pero eso en realidad no es lo que me interesa ahorita. Porque yo no sé qué signifique este tensor antisimétrico. Lo que yo quiero ver es en realidad qué quiere decir esto de aquí. Y para eso, pues voy a escribirlo explícitamente qué significaba cada uno de estos términos. Y entonces, el primer término simplemente era esto y el segundo era esto. Pero ahora hay un menos, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que ya sabíamos que el tensor de curvatura era antisimétrico. Y entonces, yo puedo cambiar esta B de lugar con la B. ¿Por qué? Porque aquí
me está diciendo esta identidad que la B y la D son antisimétricos. O sea, yo había descubierto que la B y la D que el tensor de curvatura era antisimétrico con respecto a la B y la D. Entonces, yo aquí que tengo una B y una D, puedo cambiarlos de lugar y esto me va a dar que son antisimétricos. Usando esa información, ¿qué tengo? Bueno, pues voy a multiplicar todo por 2. Y ahora sí, esto, si ignoro el 2, como está, son 4 términos dividido entre 4, es la descomposición aditiva ¿de quién? De un tensor antisimétrico. Pero ¿quién es el tensor antisimétrico? Bueno, pues el primer término, que es el único que es positivo, y entonces yo puedo escribir a este tensor antisimétrico como R, y los corchetes están indicando que de AB, que este tensor es antisimétrico en estos términos, pero pues está multiplicado por 2. Démonos cuenta que esto me da una nueva identidad para el tensor de curvatura, porque yo puedo dividir la ecuación entre 2 y tengo esta identidad que se satisface porque es justamente la identidad de un tensor antisimétrico, la fórmula de un tensor antisimétrico. Sin embargo, recuerden que esto era igual a 0. Entonces, yo tengo otra identidad que me habla de la simetría del tensor de curvatura. Es decir, que si yo antisimetrizo sus 3 componentes covariantes, esto me va a dar 0. Ahora, quiero ver en realidad qué significa esto. Porque esto ya es la primera identidad de Bianchi, o de Bianchi. En realidad ya es esta la primera identidad. Pero no me gusta verla así. Está triste, no me gusta verla triste. Así que voy a tomar ahora la diferencia, la misma diferencia. Recuerden que yo tenía esta identidad, ¿no? Yo había partido de esta identidad. Y de aquí resté este término de ambos lados de la ecuación. Bueno, ahora lo que voy a hacer es restar este término de ambos lados de la ecuación y me voy a quedar con este. Y este va a ser igual a 0. Entonces, en teoría debe ser lo mismo, ¿no? Tengo los primeros términos explícitos y como sabemos otra vez que es un tensor antisimétrico en AB, yo puedo cambiar esta AB por BA y esto me va a cambiar el signo. Y si rearreglo todo esto y de nuevo multiplico por 2, fíjense que ahora el término que tengo positivo es este de aquí al que no le cambié nada. Y entonces tengo este término positivo y tengo otra vez 3 negativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, démonos cuenta que esto nos está diciendo que de nuevo, si ignoro el 2, tengo 4 términos donde uno es positivo y los otros 3 son negativos. Entonces tengo otra vez un tensor antisimétrico. ¿Y cuál es el tensor antisimétrico? Este de aquí. Y entonces puedo escribir a este tensor como el tensor antisimétrico, que me da de nuevo una nueva identidad para el tensor de curvatura, que es simplemente dividiendo la ecuación entre 2, me deja solito al tensor antisimétrico y me da una identidad que cumple con la descomposición aditiva del tensor antisimétrico.
Pero hay que darnos cuenta de algo. Esta identidad no es otra cosa que si yo factorizo el signo, menos esta identidad. Y esta identidad era la descomposición aditiva de este tensor antisimétrico. Entonces, este tensor y este tensor son a la vez antisimétricos, lo cual pues no es nada extraño, ¿no? Y de hecho yo podría permutar cualquier combinación de estos tres índices y me va a dar, por ejemplo, que este sería igual a menos este de aquí. Entonces, ¿qué hago con esto? Para empezar, yo sé que también este era igual a 0. Entonces, ya habíamos mostrado que este era igual a 0. Y ahora sabemos que este también es igual a 0. Entonces, no solo tenemos esta identidad, sino que tenemos esta de aquí. Y esta nos va a ser más útil. ¿Por qué? Porque si restamos a ambos lados de la ecuación, este término, esto va a seguir siendo 0, y aunque no lo fuera, me refiero que, o sea, siempre va a ser 0 porque era una ecuación, pero este ya era 0 y este ya era 0, entonces en realidad no estamos haciendo nada más que manipular ceros, ¿no? Entonces, ahora voy a escribir explícitamente los términos de cada uno de estos dos elementos. El primero de ellos no es otro que este de aquí, y el segundo, acompañado del menos, no es otro que este de acá. Primero vamos a distribuir el signo, y el primero pues se queda igual, y el segundo, cuando distribuyo el signo, este me queda negativo y los demás me van a quedar positivos. Ahora vamos a rearreglar las cosas de manera que pues sea conveniente. ¿Por qué? Porque fíjense que este y este son iguales, ¿no? Exactamente iguales. Ahorita creo que no hay otro que sea igual. Así. Y este son iguales también. Entonces, los únicos que me quedan relativamente diferentes son este y este. Entonces, rearreglando los términos, yo tengo a este lo voy a poner con este, a este y a este también los voy a poner juntos porque pues más o menos se parecen, pero hay que darnos cuenta que este ya era igual a este. Y estos pues son los que me sobraron, ¿no? Entonces, si nos regresamos, es exactamente lo mismo que tengo aquí, pero rearreglado. Entonces aquí voy a tener dos veces este, y a pesar de que también tengo dos veces este, todavía no quiero juntarlo, sino hasta acá, ¿no? Que tampoco lo junté, pero van a ver por qué ahorita en un segundo. Aquí ya puse exactamente dos veces este, y volví a rearreglar los términos porque vamos a ver que se van a empezar unos a cancelar y otros se van a empezar a sumar. Por eso escribí este con este y este con este. Dense cuenta que como sabemos que el tensor es antisimétrico, ahora sí ya en todas sus componentes contravariantes, si yo hago de AB a este, me va a cambiar el signo y se va a cancelar este término. Pero yo sigo teniendo este. Y entonces, este de aquí sí lo puedo cambiar por RC menos ABD. Este de acá también lo puedo cambiar. ¿A qué?
a menos R, B a D. Pero este también lo puedo cambiar a R, C, B, D, A. Y después cambiarlo a menos R, C, D, B, A. Aquí los signos están al revés. Estos y estos deben ir cambiados, ¿no? Y entonces, si bien estos dos se cancelan, este me queda con signo menos. Y estos dos son 2 veces este de aquí. Muy bien. Y entonces, finalmente, voy a tener que estos se van a cancelar y me van a quedar estos tres términos multiplicados por 2. Que es justamente, si factorizo el 2 igual a esto, me queda justamente algo que se llama la primera identidad de Bianchi. ¿Por qué? Pues porque sabemos que esto es igual a 0. Y entonces, pues yo puedo quitar el 1/2 y me quedo con esta expresión de aquí. Que si se dan cuenta, es la permutación de los índices. Hicimos todo esto sin usar la métrica. Entonces, y sin usar el hecho de que la conexión es de Levi-Civita, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si usamos la métrica? Bueno, hay otra versión de la identidad de Bianchi, que es la versión covariante, la que es completamente covariante. Y es un poquito más interesante. ¿Por qué? Vamos a tomar el tensor de curvatura y a la identidad que teníamos, que era esta, vamos a cambiar la C por la E. Aquí acuérdense que había una C, simplemente la vamos a cambiar por E y vamos a contraer usando la métrica. Es decir, voy a multiplicar toda la expresión por esta métrica. Como la métrica es totalmente covariante, lo que va a hacer es cambiar esta E por C, pero no solo la va a cambiar, sino que va a bajar el índice. Y entonces, de esta manera, yo puedo tener la versión totalmente covariante del tensor de curvatura. Pero esto ya era la identidad de Bianchi. Y entonces, esta es una versión de la identidad de Bianchi totalmente covariante. Pero esta versión no me satisface. Vamos a darle una manita de gato todavía mejor a esta versión de la identidad de Bianchi. ¿Para qué? Pues para que se vea más perrona, ¿no? Entonces, vamos a cambiar los índices primero de C a D y luego de B a D. Y vamos a usar las propiedades que ya conocemos. Entonces, si cambiamos el índice de C a D, tenemos que cambiar primero este por este. Aquí había una C. Perdón, aquí simplemente lo único que estoy haciendo es que ya cambié los índices que teníamos. Esta es la versión con los índices cambiados. Les había contado que ya no iba a hacer el cambio. Esta era la que teníamos originalmente. Y cuando hemos hecho este cambio, se convierte en esto. Pero, por las propiedades del tensor de curvatura, sabemos que yo puedo convertir esta expresión, es decir, este término, como es antisimétrico, yo puedo cambiar, entonces, como ahora la C está actuando como D, yo puedo cambiar la A con la D, porque es antisimétrico aquí, y esto me va a dar un menos. En este término puedo cambiar la A con la B, me va a dar un menos, y a este término voy a elegir dejarlo igual. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que este término y este término son el mismo, y entonces se me van a eliminar. Pero yo quiero este término positivo.
porque yo soy positivo. Entonces, yo sé que como ahora la C está jugando el papel de la D, puedo también cambiar estos dos índices y este menos lo va a convertir en más. Y ahora tengo solo este término, pero positivo. Y entonces tengo este nuevo término, ¿no? Y este término va a ser exactamente igual a esto de aquí, pero esto de aquí era igual a 0. Ahora, si a esta expresión yo le cambio la D por la B, me va a dar esta expresión de aquí. Dense cuenta que donde había una D, yo la cambio por la B. Y, perdón, a esta expresión la cambio, a la original la cambio la D por la B. Tengo esto de acá, ¿no? Donde, dense cuenta que los índices que estoy permutando son estos de aquí. Y por las propiedades de antisimetría del tensor, lo que yo puedo hacer ahora es permutar la B con la D y me va a dar menos. Y aquí puedo permutar la C con la B y me va a dar aquí otro menos. Este término lo voy a dejar igual. Y ahora, a este término, elijo cambiar la D con la C y me va a quedar positivo. Dense cuenta que este y este son iguales, se van a eliminar y solo me va a quedar este. Y además, tenemos nuestra identidad original que puedo reexpresar con las propiedades que ya conozco. Y a este puedo permutar la A con la B, me va a dar este término negativo, que dense cuenta que es exactamente este de aquí y se van a cancelar y entonces me queda solo este. Entonces tengo una expresión para este y para este término que todas son iguales a 0. Entonces solamente las voy a reunir. ¿Cómo las voy a reunir? Pues tenemos que este es igual a 0, esta es igual a 0 y esta es igual a 0. Entonces, bueno, esta la voy a dejar aparte, pero dense cuenta que si yo igualo esta con esta, entonces yo puedo restar este término a ambos lados de la ecuación y esto también será 0. Eso pues en realidad es un pleonasmo porque cada uno de estos términos ya era 0. Pero ahora sí, puedo igualar esta ecuación con esta porque esta también era 0. Y entonces tengo justamente esta nueva identidad que puedo igualar a 0 de esta manera. Simplemente lo que estoy haciendo es restar este término de ambos lados de la ecuación y tengo esto. Podría dejarlo así, pero no me gusta que haya un signo con término menos. Entonces, para solucionar esto, y si se dan cuenta, lo bonito es que aquí hay un término que tiene C, uno que tiene D, y este término pues tiene A, pero está en negativo, y me gustaría que estuviera en positivo. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar a la D por la C, que sabemos que el tensor de Riemann es antisimétrico en sus últimos dos índices covariantes, y entonces puedo hacerlo y este menos se convierte en más. Y ahora sí, ya tengo una nueva expresión mucho más divertida para la identidad de Bianchi. ¿Por qué? Porque dense cuenta que está cambiando también el índice covariante, el primero, ¿no? Entonces puedo reescribir la primera identidad de Bianchi en su versión contravariante como esta expresión de aquí. Y esto sería todo por la clase de hoy.